Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Incisivos y Canallas. Hoy tenemos el lujo de recibir a Ángela Paredes, alma inquieta, directora general de WH y referente absoluto en el sector dental. Pero también una mujer comprometida, auténtica, que entiende que el verdadero éxito es devolver a la sociedad parte de lo que recibes. Brillante en los negocios, imparable en su misión social y, ojo, con mucho más sentido del humor del que su currículum deja ver. Señoras y señores, prepárense que esto promete. Comenzamos. Ángela, muy buenos días. Buenos días. Un millón de gracias por venirte aquí, por estar con nosotros, por prestarte a este ratito de entrevista. Como siempre, la intención, que pasemos un buen rato, que te diviertas, que a la gente que nos vea sepa un poquito más de Ángela Paredes, de WH y de todo el sector. Y no vamos a cambiar las pautas, arrancamos con 10 preguntas cortas, si te parece. Bueno, a mí me parece genial, estoy encantada de estar aquí y dispuesta a disfrutar contigo y compartir, sobre todo creo que compartir. Pues vamos a ello. Oye, ¿cuál es tu superpoder en la oficina? Uno de esos que dices, sé que lo hago muy bien. Escribir mientras escucho y contesto un email. ¡Wow! Madre mía. ¿Qué es lo que más te saca de quicio de una expo dental o de una IDS? El pre. Oye, en tu carrera dentro del dental, que es extensa, luego hablaremos, ¿quién es la persona que más ha influido? ¿En mi carrera? Pues yo creo que han sido varias personas, porque mi carrera ya va siendo larga y he ido cumpliendo años, pero en el inicio probablemente sería la familia Malata y Rudolf Frigger, que fueron con los que fundé WH Ibérica, y después probablemente muchas personas anónimas que me pusieron retos y me hicieron crecer. Qué bueno. Oye, tienes un niño de 5 años delante y le tienes que convencer de que el dental es apasionante. ¿Qué le dirías? Abre la boca porque lo vas a pasar genial y te van a cuidar mucho. Si mañana te dieran la varita del poder absoluto para cambiar solo una cosa del dental, ¿qué cambiarías? Si soy completamente honesta, lo que cambiaría es cómo se aplica una regulación europea en un sector sanitario competitivo, pero con mucho intrusismo y con mucha competencia desleal. Ok, buena cosa para cambiar, madre mía. Oye, ¿cuál es? ¿Me has permitido? No, feel free. ¿Cuál es tu ritual mañanero antes de trabajar, de empezar a trabajar? Si lo tienes. Pues tomarme un café con leche para ser sociable, darle de comer a mis perros para que empiecen el día contentos y ponerme perfume. Genial. Oye, si tuvieras la oportunidad de cenar hoy con cualquier persona de la historia, viva, muerta, da igual, ¿a quién elegirías? Me gustaría cenar con Obama. Genial. Oye, ¿tienes algún talento oculto que la gente desconoce? Levantar a las personas por los aires y hacerlas reír. Imagínate que me ponen a mí la tarea de describir tu estilo de liderazgo. ¿Qué es lo que debería de decir? Creo que la complicidad, la pasión y el ejemplo. A nivel de gadget o de innovación dental, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en los últimos 5 años? La rapidez en cómo se ha incorporado la digitalización al sector y lo que ya me está fascinando es el uso de la inteligencia artificial. Oye, ¿y ese consejo que te dieron hace mucho tiempo y que lo sigues aplicando ahora? Sé tú misma. Ya está, relájate, ya hemos acabado con las preguntas. Ahora ya vamos a entrar en la parte que controlas, con lo cual te vas a encontrar mucho mejor. Yo he intentado dividir la entrevista en secciones para darle un poco de sentido y la primera se caía por su propio peso, que era tu trayectoria dentro del dental. Son muchos años, a pesar de tu juventud manifiesta, son muchos años ya en el sector, perdón. ¿Hubo algún momento en el que te diste cuenta que te ibas a dedicar a esto sine die?
No, la verdad es que he sido una persona que ha ido evolucionando trabajando. No, ha sido un proceso. Y me di cuenta cuando me dieron la oportunidad en WH con 29 años de montar la delegación en España de una compañía que a nivel internacional estaba completamente implementada, pero que en España tenía mucho por hacer porque había sido representada por una compañía tercera, ¿no? Entonces, montar una delegación con un equipo reducido y con la confianza de los dueños de la empresa, sí fue para mí un reto profesional y sobre todo personal, ¿no? ¿Y qué ha sido en todos estos años lo más difícil de dirigir una empresa como WH en un país en el que no tenía presencia, que la creasteis desde cero directamente, hasta donde habéis llegado ahora, que sois un referente? ¿Qué ha sido lo más difícil? Si tuvieras que decir lo que más nos ha costado ha sido... Yo creo que lo que más nos costó en su momento fue introducir, por ejemplo, el concepto de esterilización a nivel hospitalario dentro de una clínica dental. En España todavía no había una regulación que obligara, y no la hay, que obliga a que sea una clase D en concreto, sí que hay de que sea un autoclave. Y explicar al sector dental que estábamos en un entorno sanitario al mismo nivel que al nivel donde se necesitaba una higiene, al mismo nivel que un sector hospitalario, creo que fue un reto a la hora de transmitir la formación. El profesional era consciente, pero quizá le faltaba asesoramiento. Entonces, por nuestra parte, hubo mucha inversión a la hora de explicar de forma continuada lo importante que era garantizar la seguridad del equipo profesional en la clínica y del paciente, o sea, de ambas partes. Sí, sí, que tuvisteis que hacer una labor de evangelización ahí sobre, sobre el sector. Oye, tantos años en la misma empresa que al final entiendo que es como un niño pequeño para ti, bueno, pequeño o grande, porque al final la cogiste desde cero. ¿Qué es lo que hace diferente a WH en España? En España, a ver, Iberia. yo creo que lo que hace diferente a WH en España es el equipo. Yo creo que han sido muchos años en los que el equipo humano es el que ha enriquecido, ha aportado al producto el valor añadido que es tener profesionales intentando mejorar el sector, intentando asesorar en el uso adecuado del producto en su aplicación, intentando ayudar en la postventa, porque todos estamos ahí muy bien para vender, pero creo que es fundamental cómo acompañas a lo largo de la vida útil del producto. Ahora hablamos de sostenibilidad de los productos, cuando en realidad sostenibilidad es invertir en equipamiento que con el adecuado uso y aplicación y mantenimiento se pueda prolongar durante toda su vida útil el máximo tiempo posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, WH ya contaba con el producto que viene pues, de nuestras plantas de producción, pero el equipo en España ha sido el que realmente nos ha permitido ser y mostrarnos de una forma diferente. Y creo que sobre todo la humildad de creernos siempre profesionales al servicio de un sector. Creo que esa actitud de servicio ha sido fundamental. Esto es una pregunta que tiene mucho que ver con el equipo que tienes aquí o la imagen que traslada tu empresa aquí en España, que es una imagen buena, dinámica, diferente, quizás un poco disruptiva dentro del sector. ¿La empresa fuera de España es igual? ¿O es que o sois aquí, tenéis ese puntito, por decirlo de alguna manera, disruptivo hasta dentro del propio WH? No, yo creo que WH en sí, a ver, tiene un eslogan que se llama People Have Priority. Y creo que la familia Malata siempre nos ha querido transmitir esa importancia del valor humano, ¿no? De que las personas sean el centro, en el sentido de que nosotros ofrecemos productos, pero productos que son aplicados en pacientes, que son utilizados por profesionales, que son llevados al sector por equipos de trabajo en los diferentes países, tanto en delegaciones como en jefes de área. Entonces, creo que es un estilo muy humano, creo que es un estilo muy propio, y es verdad que VH Ibérica pues, ha crecido con un estilo de Ángela Paredes, pues que ha intentado ser lo más dinámico y fresco posible, porque trabajar muchos años en una misma empresa creo que tiene el reto de mantener siempre una pasión muy viva, ¿no? Y eso es lo que he intentado hacer también, o transmitir. Bueno. Sabes que esto se llama Incisivos y Canallas. Tengo que empezar a apretar un poco ya porque Vamos a si ello. no se nos va a aburrir la gente. Y una pregunta,
históricamente en el podcast, en estas entrevistas, en este sofá, he preguntado a todos los invitados por el ego en el sector dental, ¿vale? No te voy a preguntar porque como en el 100% de los casos la respuesta ha sido que sí, que existe y además en algunos casos de manera desmedida, te lo voy a plantear a la inversa. ¿Cómo se maneja el ego de la industria dental? Yo creo que simplemente afrontándolo con profesionalidad. Yo creo que el ego es una cuestión más personal que profesional. Creo que cuando tú te manejas o te enfrentas a situaciones con profesionales de la industria donde al final el respeto al trabajo que haces o que te precede em, ha hecho derribar muchas barreras de ego. Yo me he sentido también a veces impresionada, ¿no?, con ciertos egos de gente que después cuando los he conocido son también mucho más humanos. Entonces, depende también cómo tú interacciones. Yo creo que todos generamos esa promoción del ego o también esa humanización del ego. Ya. Oye, si pudieras darle un consejo a la Ángela de hace 25 años o en ese momento en el que arrancasteis WH Ibérica, ¿qué le dirías? Tomando un café, las dos, tranquilas ahí, no se oye nadie. Pues diría, Ángela, confía en ti, sigue formándote mucho, búscate siempre en el equipo a gente que sepa hacer las cosas mejor que tú y disfruta. Vamos a cambiar de sección. Vamos a ir a algo, no sé si llamarlo polémico, cuando menos genera controversia, y a nosotros nos interesa bastante en esta Santa Casa, pero lo hemos tocado de manera reiterada, que es el papel de la mujer en el sector dental, ¿vale? Eso, tú has trabajado en un puesto de alta dirección en un mundo bastante poblado por hombres en el sector. Si tuvieras que resumir tu experiencia de estos años, ¿dirías que ha influido el hecho de ser mujer o no? Tanto para bien como para mal. Es decir, ¿te ha ayudado? ¿No te ha ayudado? ¿Es indiferente? ¿Has visto una evolución? Yo creo que lo que ha ocurrido respecto a la cuestión de género en el sector es que he intentado evitar que eso fuera un tema. En ocasiones, cuando empecé, tenía 29 años, un sector de industria absolutamente masculino, y ahí me sentí cuestionada, no voy a decir que no. Pero también es verdad que nunca me preocupó en exceso. Continué haciendo mi trabajo. Cuando se me trataba de una forma a lo mejor un poco educada, yo mantenía la educación. Entonces creo que manteniendo siempre una postura profesional, dando una respuesta concreta y adecuada en una situación incómoda, he conseguido resolver la cuestión de género. Con los años se ha ido ya difuminando, ¿no? El sector hoy en día eminentemente es de mujeres. Es verdad que todavía le falta a muchas mujeres llegar a puestos de más influencia. Es verdad que en el sector de la industria también nos falta más CEOs mujeres, pero hace poquito me preguntaba esto también más en Bay Dental y creo que es una cuestión solo de tiempo. Las mujeres ya tenemos una vida mucho más equilibrada entre la vida personal y profesional y ya no tenemos esos techos de cristal de forma tan marcada. Siguen existiendo las juntas de dirección, es una realidad, pero creo que es una cuestión de tiempo. Ok, porque es verdad que hay una supremacía bien entendida de mujeres en el sector. El otro día teníamos una tertulia con estudiantes, claro, y hablaban de una relación de 7-3. Total. Todo venía a les preguntamos a ver si ligaban mucho en la facultad, y decía que sí, que era imposible no hacerlo porque había una superpoblación. ¿Tú crees que tienes que hacer un sobreesfuerzo en tu trabajo respecto a alguien que tuviera la misma posición que tú? Sí. Creo que tenemos que ser y parecer. Creo que tenemos que mostrarnos profesionales,
creo que tenemos que mostrarnos con una cierta estética, creo que tenemos que comunicar de una forma elegante, creo que tenemos que hacer evidentemente todavía hoy en día un doble esfuerzo, sí lo creo. Nos queda un poquito todavía de trabajo, Sí. entonces seguiremos. Oye, y esta pregunta que te la tengo que hacer sí o sí, ¿tú qué preferías, un jefe o una jefa? Me da igual. ¿Seguro? Sí, porque igual que no he querido que me cuestionaran a mí por mi género, yo creo que lo que me ha importado siempre es tener a alguien de quien pueda aprender, que me ayude a retarme, con quien pueda crecer. Entonces, eso no está definido por un género, está definido por una pasión, está definido por una profesionalidad, está definido por una actitud. Es mi forma de entenderlo. Que si es buen jefe da igual que sea hombre o mujer, no tiene... Vale. ¿Qué es lo que falla hoy en día, para que no lleguen las mujeres a esos puestos directivos? Y te voy a poner un caso que a nosotros nos sucede bastante y es gente personal de clínica que quiere dar, no igual a nivel de un puesto directivo de una compañía, pero sí que quiere dar esos saltos pues, de higienista, auxiliar, a directora o a tener su propia clínica y te lo cuentan como si fuera una odisea, o sea, como que no ven más que barreras. Uh, ¿Por qué cuesta tanto que una mujer llegue a un puesto directivo en el dental? Bueno, pues porque yo creo que nos toca conciliar una vida personal donde todavía hay cargas familiares que siguen dependiendo mucho de la mujer, lo cual ha cambiado muchísimo, pero sigue habiendo una trayectoria de ahí de mejora, donde el que se nos cuestione si vamos a ser capaces, no se le cuestionaría en ocasiones a un hombre, y donde la propia autoestima tiene que ser trabajada desde que crecemos en edades tempranas, diciéndonos a nosotros mismos que somos capaces. Y somos capaces, da igual que seamos hombres o mujeres, ¿no? Y creo que en la educación infantil, en la educación a lo largo de la carrera, es algo que nos tenemos y nos deberían de repetir de forma continuada. Eres capaz hasta que se demuestre lo contrario. Correcto. Vamos a dejar el tema mujer, ahí ya bien tocado. Vámonos a hablar de innovación y de tecnología, ¿vale? Algo que pilotáis mucho, os dedicáis a ello, es evidente. Y tú antes has mencionado una palabra que es digitalización, que a nosotros nos genera mucha controversia, porque hablamos mucho de ello con los invitados, sobre todo intentando encontrar ese punto de saber cuán digitalizado está el sector en España. Y depende a quién le preguntes, te vas de un extremo al otro. Entonces, vamos a empezar desde la base. ¿Tú crees que a día de hoy estamos en un nivel de digitalización bueno respecto al resto de Europa en este caso? A ver, honestamente no soy completamente capaz de evaluar el porcentaje de digitalización. Sí que creo que evidentemente España ya pegó un salto muy importante en los últimos años en la apuesta, en la inversión y en la formación en la digitalización dentro de las clínicas. Creo que todavía hay mucha clínica que tiene que trabajar en los procesos para asegurar el proceso completo digital. Creo que la industria ha hecho una inversión muy importante en formación al respecto, pero es verdad que ahora mismo estamos en un momento muy disruptivo donde es la digitalización mezclada con la inteligencia artificial. Creo que aunque se ha hecho mucha inversión en España en los últimos años en digitalizar mucho las clínicas, pero ahora estamos en otro salto cuantitativo y cualitativo muy importante, que es incorporando dentro de esa digitalización la inteligencia artificial, y va a costar también crear unos protocolos de trabajo y una revisión ética también de cómo se implementa esa inteligencia artificial. Entonces, como siempre, porque creo que si me hubieras hecho esta entrevista hace 10 años te habría dicho también lo mismo, siempre estamos en momentos de reto, y compararlo con Europa es que Europa tiene también muchas velocidades. Si lo comparamos con Alemania estamos hablando de una velocidad, si lo comparamos con Inglaterra en otro contexto socioeconómico completamente diferente es otra realidad, y si lo comparamos con otros países más hacia el este se encuentran en otro momento. Entonces,
me fijo más en lo que es España y creo que España todavía tiene que asumir muchos retos. Hay mucho reto vinculado a la formación y mucho reto vinculado a la regulación al respecto. Entonces, sí que creo que somos un país que ha invertido mucho y que está invirtiendo bien, pero somos un país donde la formación no reglada está superando la reglada y creo que es un elemento un poco peligroso. El otro día, en una de las conversaciones en este sofá, salía una reflexión que era que nos va a pillar el toro, porque todavía no hemos evolucionado lo suficiente en la parte de digitalización y, como dices tú, nos viene la inteligencia artificial que realmente complementa, pero Y acelera. y acelera. Pero claro, todo va mucho más rápido. Ese proceso de digitalización, que igual han sido años de pico y pala, como dices tú, en el que las marcas y los distribuidores han ido dando mucha formación, la inteligencia artificial no perdona, o sea, viene muy rápido. Y se da una paradoja, y es que estaban mucho más digitalizados los laboratorios que las clínicas, que al final deberían de ir parejos, porque ¿quién crees que debería de poner más empeño, o qué actor dentro de todo el sector debería de poner más empeño en que las clínicas se digitalizasen más rápido todavía? ¿Las marcas, las propias clínicas, la docencia, el dueño de la clínica, aunque no sea doctor? Pues mira, es que no creo en agentes individuales. Yo creo que debería precisamente haber mucha más conexión, comunicación y organización entre los agentes que tú acabas de decir. Porque, en primer lugar, esta es una carrera que no tiene límite y cuya velocidad se va acelerando año a año. Luego también la realidad social dentro de las clínicas dentales ha cambiado mucho. Hablamos de clínicas independientes, hablamos de cadenas de clínicas, hablamos de clínicas con grupos de inversión, hablamos de aseguradoras. La forma en la que cada uno de estos modelos de negocio, vamos a llamarlo así, implementa la tecnología va a ser diferente y va a ser con diferentes esfuerzos y recursos económicos y recursos de formación. Entonces, creo que es imprescindible que haya una colaboración entre esas entes que son las empresas, que son las federaciones, que son la parte académica y que es una responsabilidad de cada clínica dental también de actualizarse, porque ya no, esto no es una opción. Y luego también con respecto al paciente. Tenemos la obligación de hacer llegarle al paciente la tecnología que ya está disponible. Entonces, pero tampoco le podemos hacer responsable a la clínica dental de toda esa inversión, porque no es fácil. El odontólogo de hace unos años entendía que tenía que saber sobre odontología, pero ahora se ha dado cuenta que tiene que saber sobre odontología, sobre marketing, sobre gestión económica. Bueno, tiene que controlar tantos ámbitos que tiene que crear un equipo de trabajo, porque en realidad no lo puede hacer solamente una figura. Efectivamente, es labor de todos. Y como bien decías tú, no es accesible o no es muy fácil para la clínica, no solo a nivel económico, que es complicado, sino todo ese ciclo de digitalización, porque va muy rápido y se les hace bola. Esto es una pregunta obligada y la hemos hecho en todas las entrevistas. ¿Tú crees que los odontólogos salen formados de la facultad para todo lo que les viene? Y todo lo que les viene es un mundo muy amplio, ¿eh? Creo que sinceramente la respuesta es evidente que no. Yo creo que en la facultad, y no con ánimo tampoco de atacar ningún agente, ¿no? Pero creo que debemos de hacer una autocrítica de qué es lo que cómo estamos formando a los estudiantes. Creo que cómo sale alguien de la carrera y a lo que se enfrenta hay una distancia abismal. Que entre medias, evidentemente, hay másters, cursos, ciclos adicionales formativos, con una inversión económica también brutal. Entonces, y con un esfuerzo también brutal. Entonces, creo que deberíamos de hacer una revisión de lo que se da en la parte académica y también de crear más vínculo entre la universidad y las prácticas en clínica, la universidad y la industria en el uso y en la actualización de los productos. No puede ser que en una carrera se hable sobre esterilización tan poco, por ejemplo, cuando cómo se gestiona la higiene y cuál es el ciclo y los protocolos de higiene en una clínica son pasos fundamentales, ¿no?
Entonces, sinceramente la respuesta es no, y creo que realmente es algo que deberíamos de abordar de una forma urgente por el bien de esos futuros profesionales. Y de los pacientes. Por supuesto. De los pacientes. Oye, hablamos mucho de inteligencia artificial, todo va muy rápido. Lo último que hemos llegado a ver ya funcionando era un robot que era capaz de poner implantes él solo, bueno, tripulado en remoto mentalmente. ¿Tú te dejarías poner un implante por un equipo así? Bueno, la pregunta es, ¿tú te dejarías hacer una operación urológica en un hospital? Yo en mi caso sí. Pues creo que yo lo haré cuando esté ya preparado y cuando los equipos estén realmente avalados, y yo creo que ya estamos ahí. Entonces, pero me estás preguntando a mí. Creo que todavía no, pero en un futuro sí. Tú de esto sabes un montón porque además tenéis una empresa que os dedicáis a ello. Todo esto, este mundo tecnológico dentro del dental, ¿cuánto hay de marketing y cuánto hay de negocio, de business, y cuánto hay de verdadera tecnología aplicada a ponerla en práctica en boca de paciente, en boca o en clínica? Yo creo que hay muchísima tecnología con mucha inversión y con mucha investigación detrás. Creo que el marketing a veces está poco regulado, sinceramente, y creo que deberíamos de regular en ocasiones qué es lo que aparece en los folletos y qué es la información real, ¿no? Pero aún así hablando, porque el marketing es una consecuencia de tener que buscar la forma de atraer al cliente para que nos compre, pero aparte de eso, cuando hablamos ya de un producto acabado, que ha pasado toda la regulación y legislación que tenemos que pasar, que es muchísima. Cuando hablamos de fabricantes europeos, estamos sinceramente muy regulados. Hay una nueva ley, la MDR, que nos ha hecho invertir a las compañías en equipos de compliance a nivel internacional, y con unas inversiones brutales. Entonces, sí que hay mucha tecnología para aplicar. Tenemos que cuidar en cómo comunicamos esa tecnología, y lo que pasa es que es verdad que la cantidad de tecnología que hay con la capacidad de poder aplicar esto en clínica, tenemos ese gap de formativo que es el que necesitamos crear entre todos y apoyar entre todos para poder hacer esa aplicación de la tecnología de forma más inmediata en la práctica diaria. Esa es un poco como veo la tecnología. Oye, a nosotros nos llega semanalmente una docena de veces mails de distribuidores o fabricantes chinos de equipos que hacen el pino puente, hacen maravillas. Te hablo de equipos e implantes biomateriales de dudosa procedencia. Bueno, es verdad que nosotros tenemos un marketplace dentro de Dentally y seríamos un distribuidor core para ellos, pero evidentemente vuelven por el mismo camino por el que han venido. Pero igual que nos llega a nosotros, entendemos que le puede llegar a las clínicas. Sí. ¿Tú qué consejo le darías a una clínica para decirle, tienes que ser capaz de discernir? Ya no hablo, porque es muy difícil que una clínica perciba lo que supone una FDA, un MDR, el esfuerzo que hacéis, que yo ya desde aquí digo que es brutal, porque es brutal, Lo y es. eso no se percibe, yo soy consciente de que no se percibe, pero algo mucho más mundano, mucho más de andar por casa. O sea, ¿qué le podemos decir a una clínica para decir, olvídate de comprar un X aparato que te venga de China, que sí, que es mucho más barato, pero que es que no ha pasado ni los controles que tiene que pasar, ni... Yo creo que es muy sencillo. Estamos en un ámbito sanitario, en un ámbito de aplicación clínica. Tenemos que asegurarnos que el material que utilizamos para la práctica en paciente cumpla esas regulaciones. Nosotros sí podemos sospechar y sospechamos cuando vamos a hacer una adquisición y una compra, algo que es tan barato, si realmente cumple toda esa normativa. No, sí que sabemos comparar. Cuando queremos comparar en nuestra vida diaria la compra de un coche, la compra de un teléfono, la compra de un ordenador, sabemos perfectamente cómo discernir. Entonces, más aún, la responsabilidad que se tiene en la clínica dental cuando se hace adquisición de material o de equipamiento, que realmente estudiemos si efectivamente tienen esas certificaciones CE o no, si realmente ha pasado por los canales de distribución regulados,
Y ayer teníamos una reunión en el FEDIN y precisamente vamos a organizar una reunión con la responsable de la Agencia Regulatoria del Medicamento, porque parte de nuestra responsabilidad en el FENIN es asegurarnos de que en el mercado están poniéndose a disposición o comercializándose los productos que pasan las regulaciones, porque si no, estamos las empresas con unas presiones regulatorias brutales que después en la práctica o en las adquisiciones del día a día en la clínica dental no se tienen en consideración. Entonces es una competencia absolutamente desleal. Entonces, y esto pasa también por una responsabilidad nuestra como empresas, como FENIN y como consejo también de los consejos de odontólogos, que vayan formando a las clínicas dentales y al profesional de cómo hacer una compra segura. Sí, al final es qué tips o qué factores tiene que tener en cuenta y tienen que ser además líneas rojas para no comprar. Es verdad que ahí las clínicas tienen muchos problemas, porque no tienen, en la gran mayoría de los casos, porque nos piden consejo a nosotros, no saben exactamente cuáles son, igual el marcado CE sí, pero Por más eso es allá de básico, eso... claro. Bueno, y porque es verdad también que ahora puedes adquirir el producto pues en distribuidores que conoces de toda la vida, porque son distribuidores regionales que llevan acompañándote durante muchos años a la clínica dental, pero luego tienes también los distribuidores nacionales que tienen servicios en toda la península, y luego tienes también las plataformas online donde en ocasiones son más o menos conocidas, donde te pueden ofrecer productos más o menos reglados. Entonces yo creo que por eso hay un ejercicio de formación dentro del sector que tenemos que asumir tanto la federación como las industrias, como los organismos también dentro de los organismos colegiados. Yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros asesorar cómo hacer una compra segura. Genial. WH, ¿cuál es la apuesta tecnológica más potente que tiene de aquí a 5 o 10 años? A ver, sí que te puedo decir que como compañía, como marca, como WH, está dentro de nuestro ADN. De hecho, hacía muy poquito que el señor Peter Malata hacía unas entrevistas y en las que describía cómo WH siempre ha sido un promotor a la hora de la investigación y desarrollo y la implementación de tecnologías para el sector dental. Entonces, en esa línea vamos a seguir creciendo, también por nuestro vínculo con la cirugía. Hay una experiencia que llevamos acumulada detrás. Entonces, creo que es un buen momento para venir a IDS y conocer las novedades. Que se vienen cositas, ¿no? Como dicen Exacto. ahora los jóvenes. Vale, vale. Oye, Ángela, cambiamos de tercio. Vamos a hablar un poco del FENIN, ¿vale? Y del papel que desempeña. Además, es una organización en la que tú tienes presencia importante. Nosotros entendemos que FENIN es clave dentro de la regulación del sector dental. ¿Hay exceso de burocracia? O la pregunta dicha de otra manera, ¿la burocracia existente ralentiza todo lo rápido que se podría ir? A ver, en primer lugar, FENIN representa a las empresas del sector, y dentro del FENIN yo pertenezco a lo que es la junta directiva, y tenemos empresas distribuidoras, tenemos importadoras, tenemos fabricantes. A todos nosotros dentro del sector sanitario nos afectan regulaciones en esa fabricación, en esa distribución, en esa importación, y por supuesto que hay mucha burocracia, pero la burocracia no es mala si el fin es regular un sector sanitario que garantice al paciente siempre el adecuado uso de las tecnologías. El problema que nos encontramos es que nos encontramos ante una burocracia que, comparada con la no burocracia que tienen otros países fuera de la Comunidad Económica Europea, volvemos a ese tema de la competencia desleal. Entonces, en el FENIN tenemos, en realidad lo que hacemos es una comunicación, o eso también el apoyo que nos ofrece el secretario general Pablo Crespo, una comunicación con las entidades públicas, con las instituciones, que nos permitan hacerles saber qué problemas nos está trayendo esa sobreregulación o qué
demanda el sector para poder ser más ágil en la aplicación de las tecnologías. Entonces, claro, como FENIN, yo creo en la responsabilidad que tenemos de comunicar y transmitir a esas instituciones nuestras necesidades. Pero en general sí, es muy lento y en general no nos ayuda para ser más competitivos. Al final necesitamos ser competitivos para poder asegurar que las empresas sean rentables, para asegurar que podamos después invertir de nuevo en investigación para crear esas nuevas tecnologías. Entonces es un pez que se muerde la cola. Si no somos eficientes, no podemos ser rentables. Si no somos rentables, no podemos invertir. Entonces, creo que esa regulación nos debería de ayudar en todo ese proceso de competitividad. Y creo que en Europa nos estamos haciendo un flaco favor al respecto. Sí, sí, no, no es tarea fácil, ¿eh? O sea, realmente yo creo que el concepto que tiene la gente es, sois mucha gente que os reunís para hacer cosas y demás, pero es que la labor que tenéis ahí es compleja, ¿eh? La labor que tenemos en el FENIN en realidad es de asumir la responsabilidad que tenemos para intervenir, interferir y dar a conocer las necesidades que el sector tiene a instituciones públicas o regulatorias, y por otro lado comunicar también al sector las obligaciones que tiene por estar en un entorno sanitario. Entonces, creo que, bueno, dentro de la Junta estamos representados tanto fabricantes, distribuidores como importadores, y creo que Luis Garralda, que es el presidente, ha conseguido un equipo de trabajo pues con ganas de hacer cambios, con ganas de involucrarse en esos cambios y con ganas de mejorar un sector que es muy dinámico. Al final, tengo que decirte, y de eso me siento orgullosa, que dentro del FENIL el sector dental es uno de los sectores más activos a la hora de promover acciones. Y bueno, creo que cada uno tenemos la responsabilidad, tanto en nuestro ámbito profesional como personal, de coger la postura de la crítica o de la comodidad, o la postura de la acción y de la propuesta, ¿no?, de mejora. Te voy a hablar de un tema un poco canalla porque genera controversia, que son las, yo digo mal llamadas franquicias, cadenas dentales, digo mal llamadas porque a día de hoy no hay ninguna cadena que tenga franquicias, todas son clínicas propias. De una u otra manera han cambiado el sector en muchos aspectos. ¿Tú crees que han hecho más bien que mal o más mal que bien? Mira, yo creo que en todos los sectores han habido cambios y el sector dental ha sido uno de ellos. Yo creo que han hecho mal cuando las cosas se han hecho mal, ¿de acuerdo? Porque cuando tú incorporas un modelo de negocio solo desde un punto de vista productivo o económico, sin tener en cuenta de que estás en un sector sanitario y de aplicación médica, pues las cosas, la historia lo ha demostrado, se han hecho en ocasiones muy mal. Por otro lado, creo que han hecho cosas muy positivas, como ha sido socializar la odontología, obligar a todos a que la competencia es algo que nos hace mejores también dentro de lo que es la clínica tradicional. Y además es que esto no era una opción. En realidad, lo que explicaba antes de que el entramado ahora mismo de la práctica dental se produce en una clínica en nombre de una persona, en una clínica a nombre de una cadena, en una clínica a nombre de donde hay detrás un grupo inversor que va a crear unos beneficios, pero dentro de una práctica médica, y a nombre de una corporación que trabaja en otros sectores médicos, como puede ser una aseguradora, ¿no? Entonces, creo que todo está bien si las cosas se hacen bien. Es verdad que hay que hacer, aquí tiene mucho que ver cómo se establece un control, cómo se regula la comunicación y cómo se asegura que la práctica ante el paciente sea leal y sea honesta. Yo creo que, esa sería la respuesta más completa, ¿no? Lo que no podemos plantearnos es que alguien es bueno o malo solamente porque esté en un sector. ¿Tú crees que el nivel de ética en el dental es correcto? Creo que no está controlado. Creo que hay profesionales con una ética excelente,
y creo que hay profesionales o, o intereses que en ocasiones establecen la ética en un posicionamiento de valores por debajo. Otra perspectiva. Ok. Oye, tienes una posición privilegiada del sector, estás en la Junta Directiva del FENIN, tienes mucha experiencia en la empresa. ¿Tú cuál crees que es el problema del sector dental al que se enfrenta en los próximos años más grande o más importante? Igual no es el más grande, pero es el más importante. Yo creo que lo que hemos comentado antes sobre cómo controlar la sobreregulación y cómo implementar la inteligencia artificial de una forma ética y controlada en el diagnóstico y la aplicación del tratamiento. Yo creo que esos son dos retos muy importantes. Imaginemos, hacemos así y estamos en la puerta de la IDS, tú y yo, así. ¿Dónde vamos primero? ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es tan qué es lo primero que queremos decir? A ver la que han liado este año en la IDS. Ahí te voy a llevar a mi huerto. Aquí la canalla ya hemos pasado por un o lo hemos estado montando, ¿no? Aquí la canalla voy a ser yo. A ver, yo lo primero que haría es irme a mi stand porque vamos a presentar una nueva gama de productos. Estoy mirando a ver si te saco algo, pero no hay manera, no hay manera. Entonces, primero me iría a ver lo que tenemos que presentar así. Después iría, bueno, pues a las marcas reconocidas que están cambiando también el sector, que tienen grandes equipamientos, a todas las compañías que son líderes en el cambio de las tecnologías. No quiero decir nombres, vale. pero creo que la IDS es una gran oportunidad de ponernos al día y de la IDS y la Expodental, ¿eh? Ahora vamos con eso, vamos con eso. La IDS por proximidad y la Expodental porque somos ya una feria referente a nivel internacional, ¿no? Pero en la IDS yo creo que es una gran oportunidad en la que todas las compañías nos presentamos con nuestras mejores galas para mostrar la tecnología de primera mano. Y no solamente la tecnología que ya está comercializada, sino la tecnología que va a ser comercializada. Entonces, es un buen anticipo y aunque muchas compañías ya no esperan a que venga una feria para presentar la innovación, pero aún así es una oportunidad donde tienes de primera mano la marca, a los jefes de producto que han diseñado el producto, a los key opinion leaders que han estado probando el producto antes de presentarse. Entonces creo que puedes tener interlocutores muy interesantes cuando se presentan las novedades. Como imaginaba que ibas a hacer y has hecho, y me parece muy bien, de no dar ningún nombre en particular, te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Ese mito que existe sobre que las marcas os pegáis por los metros cuadrados de stand y por la posición del stand es cierta? Sí. A ver, es normal porque todo el mundo queremos estar en el mejor sitio y en concreto, por ejemplo, la IDS es que es tan grande donde tienes que en realidad estar en un lugar donde además estés bien acompañado, porque muchas veces a mí me ha ocurrido cuando he tenido que elegir stand, ¿no? Puedes evitar a tu competencia o puedes acercarte a ella. Entonces, yo nunca he evitado nada. En realidad creo que dónde estás ubicado y quién te acompaña siempre es una oportunidad de dar visibilidad, mayor visibilidad a quién eres, ¿no? O cómo te quieres presentar como empresa. Oye, y de ese expodental que comentabas antes, la percepción que tenemos la gran mayoría es como la IDS juega en Champions, realmente es enorme, o sea, hay que ir con ganas de andar mucho y de aprender mucho, porque es verdad que hay una cantidad de conocimiento espectacular. ¿Qué le hace falta a Expodental para ir poquito a poco a jugar esa Champions? Bueno, yo creo que la Expodental está creciendo de forma continuada. La Expodental es un referente a nivel internacional ya y a nivel europeo. Yo no creo que sea una cuestión de competencia. Yo creo que cada uno tiene que trabajar dentro de su liga y la Expodental ya no tiene que ser, ya es un referente. Y cuando vienen compañeros de la central se quedan sorprendidos de cuál es el nivel de inversión y la forma en la que nos mostramos como sector.
que en ocasiones a veces tendría que decirte que a veces es hasta excesiva, ¿no? Porque Ya. pueden mostrarnos como un sector donde nos sobran los recursos económicos para sobrarnos de forma tan ostentosa, un poco en ocasiones. Creo que eso a veces no debemos de mirar, ¿no? Porque todos necesitamos ser muy honestos en la forma en la que nos mostramos como compañías, porque al final luego tenemos que conseguir una rentabilidad en esa inversión de Expodental, pero todos queremos estar en Expodental porque es el lugar diferente, es donde traemos esas novedades, donde ya estamos a nivel local formados y preparados para poder explicar y poder formar en esas tecnologías que hemos traído. Entonces, creo que no nos falta nada. Creemos que sí que creo que debemos de atraer a más gente de más comunidades. De hecho, yo también estoy en el comité organizador de la Expodental y uno de los retos es cómo atraer que más gente de más comunidades vengan, porque sigue muy marcado ciertas comunidades cercanas, pero nos gustaría que viniera más gente pues, del norte de España, más gente de Cataluña, del sur de España, atraerles para que vinieran a presenciar de forma directa esas novedades. También queremos vincular a Portugal como país vecino para que nos visite y nos acompañe en un evento como es Expodental y como ese país hermano también tiene a su servicio esa tecnología que traemos, ¿no? Porque muchas de las empresas que trabajamos en España también trabajamos en Portugal, entonces hay mucho vínculo también con nuestro país vecino. Así que no creo que nos falte, creo que estamos en ello. Creo que hacemos mucho trabajo y es nuestro deber como comité organizador y en esa relación que tenemos con IFEMA de hacer crecer una feria que ya es un referente. Pregunta con mala leche. Como expositor, ¿es rentable económicamente hablando estar en Expodental? Honestamente no. A lo mejor no soy ¿Y como marca? a lo mejor no soy políticamente correcta al decir esto, No. pero como marca es imprescindible. ¿De acuerdo? Porque no es rentable en cuánto tiempo. Es decir, como inversión en este año, en el año fiscal en que lo haces, es difícil en ocasiones poder Amortizar. amortizar el gasto que haces. Pero es cierto también que por eso también es una feria que se hace de forma bianual. Es una feria que nos permite como marca mostrarnos tal y como nos queremos mostrar. En ocasiones hacemos esa pequeña sobreinversión porque al ser un referente europeo como feria también nos mostramos como marca a nivel internacional. Entonces no es fácil amortizar, pero es imprescindible estar y bueno, yo creo que simplemente como empresas a lo mejor debemos de evaluar si la forma en la que invertimos en stands tan llamativos, quizá debemos tenemos una autorresponsabilidad de regularlo. Ya. ¿Vale? Otra manera de preguntarlo que quizás es más directa es, ¿no estar en Expodental pasa factura? Yo creo que sí. Yo creo que no estar en Expodental es no estar en uno de los puntos de encuentro más importantes del sector. Y no estar en Expodental es no estar como un referente, ¿no? dentro de los players del sector. Aún así, es una decisión muy personal como marca, es una decisión también de inversión que cada uno tiene que evaluar y respeto también las marcas que deciden estar o no estar. No, yo creo que es una opción de marca. Como VDLH y como parte del comité organizador considero imprescindible estar presente. Ok. Oye, nos ha llegado de varias clínicas, entiendo que es gente que tenía intención de ir a Expodental este año, que ¿por qué habéis quitado el fin de semana? Bueno, pues es una buena pregunta y como responsable del grupo que hemos decidido esto, creo que simplemente si nos abrimos la visión a otros sectores, veremos que esos otros sectores ya estaban haciendo las ferias entre semana. Cada vez estamos hablando de cómo compaginar la vida personal y profesional y nos estamos dando cuenta de cómo es imprescindible respetar cada vez más el tiempo personal
y eso tiene que ver con el fin de semana. Al final esta es una feria profesional en la que tenemos que organizar nuestra agenda profesional para estar presentes. Con lo cual, creo que tiene que ver con cómo incluso también las nuevas generaciones nos están enseñando a valorar cada vez más cómo tenemos que equilibrar esa corresponsabilidad que tenemos con nuestras familias, con nuestras parejas y con el respeto a nuestra vida personal propia, ¿no? Entonces, forma parte de la evolución. Ha sido una decisión que no fue fácil de tomar, pero creo que en eso se basa, ¿no? Sí. Tomar decisiones, en arriesgarnos. Oye, tecnología bien entendida, y ahora nos vamos a ir un poco a hablar del paciente. Ya sé que vuestro cliente a nivel de VIH no es el paciente directamente, pero a día de hoy el paciente estándar tiene acceso a mucha más información. Tenemos todas las redes sociales, bueno, ahora ya tenemos la posibilidad de preguntar a la inteligencia artificial y que te diga lo que buenamente quiera. Si yo te preguntara tu opinión sobre que a día de hoy hay tratamientos o inicios de tratamientos que el paciente puede arrancar de manera endógena, es decir, ponerse un aparato, hacerse, o sea, autodiagnosticarse, incluso ha habido hasta casos que gracias a Dios han acabado mal, de ortodoncias que uno mismo gestionaba. ¿Cómo se le pone freno a eso? ¿O cómo se regula? Tú que estás metida en un órgano que trabaja mucho la regulación, ¿cómo regulas eso para que no eclosione? Porque es verdad que es una libertad que tenemos los pacientes, por decirlo de alguna manera, y que deberíamos de ejercer con una responsabilidad tremenda, porque al final la consecuencia de eso puede ser muy, muy grande. A ver, yo es que creo que ahí esta es una responsabilidad de la inspección en sanitaria, que tiene que asegurarse de cómo se está haciendo el uso también o de cómo se regula la publicidad, el marketing y las redes en esa aplicación, ¿no? De soluciones milagrosas o de soluciones sin ningún control sanitario. Hablamos, el sector dental es el sector médico, hablamos de una aplicación médica. Creo que es imprescindible que haya mayor control, creo que es imprescindible formar, creo que la formación del paciente es muy importante, pero una formación de calidad. Antes has comentado, como marca no estamos en contacto con el paciente, pero tienes que tener en cuenta una cosa: cada vez que nosotros diseñamos un producto, lo diseñamos con profesionales que tienen en cuenta la aplicación de esa unidad de cirugía en un paciente, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, claro que en nuestra ADN también está cómo va a afectar la aplicación de esa tecnología al paciente. O sea, de hecho, es que el paciente es el máximo beneficiado de la tecnología que tú pones en manos del profesional. Entonces, de hecho, la MDR, una de las cosas que hace es regular cómo la industria transmite la formación al distribuidor, que pone en manos del profesional en la aplicación de un producto que llega al paciente, con una trazabilidad de la aplicación de los productos, ¿no? Entonces, antes hablamos de sobreregulación porque ese proceso es muy largo, pero por otro lado hay parte del proceso que es bueno, que es asegurar que las aplicaciones sean la correcta. Por eso, cuando lo que estamos haciendo es romper esta cadena de aplicación y de formación, y que sea el paciente el que se salta toda la cadena para hacer una aplicación médica, creo que estamos en un proceso absolutamente dañado ya desde la raíz, ¿no? En un proceso erróneo. Creo que el paciente tiene ahora más información que nunca, pero está más desinformado que nunca en ocasiones. Entonces, tenemos que regular cómo llega la información la información médica, cómo llega la información, cómo se hace el marketing en las redes sociales. Ahora, por ejemplo, hemos pasado de que los influencers eclosionaran a que se les regulara, y se les está regulando cada vez más. Dentro de poco también se regula el uso de los niños dentro de como influencers también, ¿no? Pues creo que esto todo irá acompañado de regulaciones para que cuando alguien diga algo
al menos sienta detrás que lo tiene que decir con una cierta ética. Un fundamento. Pero estamos en un sector médico, sanitario, y dentro del sector sanitario estamos en un sector dental que forma parte de un ecosistema del ecosistema de una persona. Entonces, es salud, hablamos de salud. Oye, nosotros normalmente preguntamos a la gente en redes sociales que nos dejen preguntas para los invitados, aleatorias. Y hay una que no sé si cuadra mucho con tu experiencia, pero sí que desde luego seguro que tienes tu opinión, me encantaría saberla. ¿Qué opinas del turismo dental? Buah, el turismo dental, yo sinceramente creo que hay que ser muy arriesgado y valiente para dedicarte a hacer turismo dental. Creo que estamos en España, estamos en Europa, estamos en un país que invierte en tecnología, como hemos dicho. Bueno, pues el sector dental mueve en España 1.100 millones de euros al año. Salir fuera, hacer un posoperatorio fuera, lo veo muy arriesgado. Pero también cada persona y cada paciente asume los riesgos que quiera respecto a su salud. A mí me parece que deberíamos de separar el turismo de la salud. Creo que está muy bien viajar, yo me encanta viajar, pero creo que la salud mejor en casa, con un seguimiento en casa, que nuestra casa es España, que es un país dentro de una comunidad económica europea que está invirtiendo en control y regulación sanitaria muchísimo, y que mejor tener siempre un profesional al que puedas acudir y con el que te pueda dar una respuesta inmediata ante una situación crítica, porque la salud no son matemáticas, y cuando tú de pronto vas a hacerte una intervención, pero vas a hacer una intervención en lo que decía antes, en el ámbito oral, pero con un cuadro médico personal. Entonces, creo que hay que ser muy valientes para poner las manos de tu salud, o en manos de un tercero, tu salud, fuera de casa. Creo que en lugar de valiente, lo que pasa es que eres muy polite, pero lo que pretendes decir es temerario. Ya lo digo Sí, yo. Es decir, no. sí. Vale. Oye, vamos a dejar el dental un poco aparte. Vamos a un tema, a un aspecto. A mí me encanta, me gusta mucho más que el dental, de reconocerlo, que es esa faceta de Ángela Paredes más solidaria, comprometida, ese puntito mucho más humano que en tu caso lo tienes y merece la pena ser destacado. Es verdad que no lo escondes además, o sea, lo haces públicamente, lo cual, bajo nuestra opinión, te honra. Pero claro, lo primero que nos viene a la cabeza, lo primero que se me venía a la cabeza preparando esta entrevista es decir, ¿cómo organizas tu tiempo? Es una buena pregunta. Bueno, quien me conoce sabe que uno de mis iconos favoritos es el cohete. De los emojis es el cohete que utilizo de forma más habitual. Soy un poquito cohete. Bueno, tengo una faceta solidaria. Bueno, pues sí, dentro del sector, porque soy patrona de la Fundación Tecnología y Salud, la Fundación FENIN. Pues porque creo que siempre tanto en el sector dental hay una parte que tenemos que devolver a la sociedad, y ahí me siento, es un área que me gusta. Y dentro de fuera del sector dental, bueno, pues yo tengo una hija con discapacidad intelectual. Has dicho antes que no lo escondo. Tengo que confesarte algo. Llevo en el sector dental en concreto 27 años. Mi hija tiene también 27 años, y he empezado a hablar de ello en los últimos 10. La realidad también de la discapacidad intelectual es que sí que es algo que se ha escondido, ¿vale? Cuando encima eres una profesional, mujer, directiva,
que en su momento además, bueno, pues una situación personal en la que yo me divorcié y con una hija con discapacidad, digamos que no era el profile más, Disruptiva 100%. más habitual, ¿no? Entonces es algo de lo que yo no hablaba porque no pretendía, o sea, porque sí que tenía muy claro que no iba a permitir que nadie cuestionara mi vida profesional por mi vida personal, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando ya me he visto posicionada y donde ya, bueno, pues tu trayectoria habla también por ti, he empezado a estar más involucrada pues con fundaciones o la federación como es Plena Inclusión, que recoge todas las asociaciones sobre discapacidad intelectual, y a divulgarlo, ¿no? ¿Por qué no? Porque al final creo que es importante cuando queremos ayudar, parte de ese ayudar es divulgar. Parte de la diversidad funcional es, y parte de la inclusión al mostrar esa diversidad funcional es darle visibilidad. Y parte de la discapacidad intelectual, que en ocasiones, pues cuando no has conocido nunca o no has tenido en tu entorno personal a nadie con discapacidad intelectual, no se entiende lo que es, ¿no? Es otra forma de vivir la vida, es otra forma de madurar, que a mí en concreto como madre me ha supuesto un reto, en ocasiones muy duro, pero como persona me ha permitido ver la vida de otra manera y crecer con unos valores que me hacen atreverme a muchas más cosas que probablemente no hubiera tenido que vivir esta experiencia, ¿no? Entonces, para mí, tener esa parte pues en la que ayudo a fundaciones o en la que, bueno, pues estoy en juntas directivas como Asprona, que es también una asociación que lleva 65 años trabajando en la discapacidad intelectual, pues bueno, creo que es estar presente, es ayudar quizá con ese perfil profesional en esas otras asociaciones no tan profesionales, que se han ido profesionalizando también en los últimos años, y hablar sobre ello es sentirme coherente con la persona que soy, porque yo soy profesional y soy madre y soy mujer y soy muchas otras cosas que solamente el sector dental, ¿no? Oye, sin querer ponerme ni moñas, ni buscar ningún punto extraño, es decir, ¿hay alguna vivencia dentro de todas estas asociaciones con las que o bien colaboras o estás en la parte directiva, que te haya cambiado tu manera de ver alguna situación o que te haya hecho cambiar el punto de vista de algo? Bueno, pues quizá me acuerdo cuando me hicieron presidenta del AMPA del centro ocupacional donde va mi hija. A mí me pareció, bueno, me hicieron presidenta pues porque, bueno, me vieron una persona activa El cohete. y sí, y casi como que me tocó, ¿no? Yo, bueno, me acuerdo que ese día entré al centro ocupacional como otro día más, pero en cambio llegué y todos los chavales que estaban en el centro ocupacional me empezaron a decir, la presidenta, ha llegado la presidenta. Y empezaron a darme abrazos y besos. Me sentía abrumada, halagada, ilusionada y la verdad es que creo que una de las cosas que vivo con más alegría es la capacidad de gratitud y de comunicación que tienen las personas con discapacidad intelectual. Tienen menos filtros, ¿no? Todos conocemos la película Campeones, que creo que hizo también un gran favor porque permitió mostrar la discapacidad intelectual de una forma muy inteligente. Creo que supo realmente explicar y mostrar de una forma cómica, pero muy real y muy dura en ocasiones también, cómo estos hombres y mujeres comunican y viven su vida, ¿no? Entonces, para mí ese pues, pequeño momento de entrar al centro ocupacional como si fuera un día cualquiera, pero con esa nueva responsabilidad, para ellos era todo un evento, ¿no? Y me hace sentir todavía más responsable de intentar hacer las cosas lo mejor que puedo, pues buscando siempre la colaboración de otros padres que también están dispuestos a ayudar como yo. Genial. Que sepas que te cambia la cara cuando hablas de esto. Y eso es muy bonito. No, no es bonito,
forma parte de mi crecimiento personal. Yo no sería la mujer que soy si yo no hubiera tenido que vivir esto. Al final, creo que nos pasan cosas en la vida para hacernos crecer. Y también esas cosas que nos pasan en la vida nos permiten elegir la posición. ¿Quieres ser víctima o quieres ser protagonista? Pues mira, pocas veces me da por ser víctima. Algunos días tengo mis días grises y mis días tristes. Esos días no me hago muchas fotos, pero la mayoría de las veces pretendo intentar ser una cara amable y pretendo ofrecer mi mejor versión para poder divulgar, compartir y mostrar una realidad del día a día eh, que forma parte de la sociedad, ¿no? Dentro de la diversidad funcional, dentro de la discapacidad intelectual, dentro a veces también de cómo las enfermedades raras afectan a familias que nunca se lo esperaron. Yo no predije, yo nunca Ya. imaginé encontrarme en una situación así. Cuando tú tienes un bebé, eh, bueno, pues es el momento más bonito que puedas desear, ¿no? Y cuando te dan un diagnóstico, o en mi caso que me dieron 10 diagnósticos diferentes, que ya no sabías qué diagnóstico preferir, tienes que recomponer todos tus valores, tienes que recomponer toda tu fuerza, tienes que recomponer todo tu entorno incluso para ser capaz de afrontarlo. Y sinceramente, yo al final me fijaba en los ojos de mi hija y los ojos de mi hija y la sonrisa de mi hija son las que me han marcado, ¿no? El camino y bueno, me siento orgullosa de ello y sí, con mis 56 años casi a punto de cumplir, me siento feliz de ser la mujer que soy. Ya no me excuso de ser cohete, ¿ves? Y ya no me excuso de ser intensa, Ni falta que hace, además, no que tiene... en ocasiones parece que teníamos que excusarnos, ya no me excuso de ello. Genial. Oye, tú antes has mencionado la palabra colaboración. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente, que la hay mucha, y en el sector dental también, porque hay muy buena gente dentro del sector dental, que le encantaría ayudar pero no sabe cómo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en la Fundación FENIN tenemos y estamos organizando eventos donde, por ejemplo, muchos profesionales del sector pueden ayudar porque se intenta divulgar y hacer llegar la tecnología vinculada a la sociedad y vinculada a la salud. Entonces, creo que hay profesionales que nos pueden ayudar en esa divulgación y creo que contactar con nosotros en ese sentido sería un primer paso. Y luego, evidentemente, también dentro del sector dental nos encontramos con muchas ONGs que también están haciendo una gran labor. No quiero decir nombres de nuevo, pero hay también, solamente hay que buscar y googlear que dentro del sector dental hay asociaciones que están haciendo mucho trabajo local, nacional e internacional. Y los profesionales del sector están invitados a poder ayudar y cooperar también. Genial. Oye, te voy a hablar de un tema que a nivel personal te ha tocado de cerca, porque te ha tocado de cerca, que es el tema de la Dana y de todo lo que sucedió en Valencia y alrededores, que fue una catástrofe que no acabó en aquellos días, que sigue, porque hay mucha gente a la que le ha cambiado la vida, tanto a nivel personal como laboral. ¿Cómo se puede ayudar a toda esa gente? Y hablo desde la perspectiva de quien nos esté oyendo. Es verdad que ha habido un movimiento solidario muy grande, con mucha Ujú. repercusión, pero parece que ya se ha pasado. Esto es como lo de la guerra de Ucrania, que la hemos tenido durante mucho tiempo en el telediario y ahora ya parece que no están en guerra. Como persona que vive allí o que tiene su centro operacional personal allí, eh, ¿qué podrías decir a la gente para que primero entienda la situación y segundo, que no dejemos de ser solidarios por olvido? A ver, en primer lugar, creo que lo más importante es que me sigas haciendo esta pregunta, para que nunca alguien sobreentienda que esto ya ha pasado, ¿no? El efecto Dana es un efecto emocional, es un efecto social, es un efecto económico, eh, es una tragedia en las historias personales que he podido vivir de primera mano. El movimiento de voluntariado, de asociativo y de apoyo ha sido, y la verdad es que es brutal, pero también es verdad que las familias siguen necesitando la coordinación para poder seguir recibiendo recursos, porque todo esto también tiene una consecuencia, ¿no? Existen consecuencias emocionales,
Hay familias donde las personas mayores afectadas siguen sin entender qué ha pasado, pero han perdido su casa. Han perdido incluso, yo recuerdo en concreto en una de las casas donde ayudé, cuando con la pala sacábamos del suelo las fotos llenas de barro. Me acuerdo que intenté con algunas de ellas limpiarlas porque sabía que las personas mayores valorarían que algunas de esas fotos pudiera continuar en sus manos, ¿no? Algo que parece tan pequeño, ¿no? Luego hay un efecto que también ha ocasionado en muchos niños, ¿no? Los niños siguen teniendo efectos postraumáticos de lo que les tocó vivir en aquel momento, de familiares que no han pasado las navidades con ellos, de familiares que ya no están, ¿vale? Existen todavía muchas víctimas que quieren seguir siendo, que quieren explicaciones, que necesitan entender qué es lo que pasó, por qué su familiar no fue ayudado o no fue avisado. Hay todo, ahora mismo todavía un bullicio informativo porque se tiene que sacar responsabilidades de todo esto. Y luego a nivel económico y a nivel de empresa, hay pueblos donde, como fueron todos los bajos arrasados, donde muchas de esas empresas familiares no van a abrir porque no son capaces de abrir. Entonces, hay que seguir ayudando, hay que seguir buscando las instituciones que coordinan esa ayuda, porque una ayuda sin coordinación pierde fuerza, pierde foco, ¿vale? Y donde las ayudas económicas se tienen que ir agilizando. Han habido ayudas económicas privadas que han llegado antes que las públicas. Y eso, sinceramente, llevamos pagando impuestos toda nuestra vida profesional para que precisamente cuando hay momentos de crisis podamos recibir ese apoyo y esas ayudas. Esas familias, esas empresas, esos negocios necesitan esas ayudas. Y en ese sentido también dar gracias a esas empresas privadas que de forma tan inmediata han ayudado y están ayudando a reconstruir incluso espacios públicos. De hecho, entre ellos está Roche, que ha ayudado de forma tan directa y tan solidaria, ¿no? Creo que es importante que sigamos hablando de ello, creo que es importante que saquen las responsabilidades para que aprendamos de los errores, porque como valenciana, como amiga y como compañera de trabajo de afectados, sigo sin entender cómo en un momento en el que hemos estado hablando hace un momentito de la inteligencia artificial, de la tecnología, los avisos no se hicieron de la forma oportuna, ¿no? Entonces, creo que es importante que esto no vuelva a ocurrir. Pues ahí queda, por lo menos que quede el mensaje de que efectivamente es una herida que no se va a cerrar rápido, que durará hasta generaciones, y esto ha sido así siempre y será en este caso, y que no nos olvidemos, que sigue haciendo falta solidaridad, apoyo y la coordinación de ese apoyo. Y como dices tú, transparencia y coordinación, correcto. Vale, oye, vamos a, para ir acabando, que no te queremos entretener tampoco mucho, irnos con la última sección. La hemos estrenado en esta segunda temporada, se llama Tocando el Nervio, porque aquí ya vamos un poquito más allá. A ver si no soy tan diplomática. Yo lo voy a intentar, lo estoy intentando, pero no lo consigo. Suéltalo. ¿Cuánto de ambición hay en la odontología? Es decir, hablando de una profesión en la que teóricamente el código deontológico, la ética, la transparencia, ¿cuánto de ambición hay? ¿Cuánto de corrompida está la odontología? Sí lo está. A ver, es que me haces preguntas que a veces son reto porque la ambición no es mala. Lo que pasa es que luego has añadido ya el atributo de corrompido, ¿vale? Yo creo que la ambición es buena, la ambición es necesaria y la ambición es imprescindible para mejorar y para hacer sostenible también los negocios. Estamos hablando de un entorno sanitario, pero estamos hablando de empresas privadas que tienen que ser rentables para poder invertir y poder implementar las novedades tecnológicas o las novedades en la aplicación de nuevos productos o técnicas, ¿no?
Luego estamos también hablando de que si no hay una rentabilidad, no se puede hacer esa formación no reglada para que tiene que cubrir ese gap de lo que no se ha dado en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que la ambición no es mala, bien llevada dentro de un entorno sanitario. Me preguntas cuánta de esa ambición corrompida hay dentro del sector dental. La hay como en todos los sectores. No nos echemos tampoco piedras a nuestro tejado. Creo que la hay probablemente en entornos donde si no hay un control sanitario, se puede utilizar la odontología para vender tratamientos cuando no son necesarios. Pero la responsabilidad también es de ese control. Entonces, la ambición mal llevada está también cuando se permite que esté, con lo cual quiero hacernos corresponsables a que haya mayor control sanitario en un entorno médico. Y eso es lo que debe dar respuesta a cuánta hay. No lo sé, no soy capaz de evaluarlo. Si fuera de decirte un porcentaje, te mentiría porque no lo sé. Porque también es verdad que yo veo grandes profesionales. Yo veo también, he estado en los procesos de trabajo de lo que has comentado antes de cadenas o de aseguradoras y veo procesos también de excelencia en muchos de ellos. Y veo unos controles de productividad y veo unos controles también de seguridad. Entonces, el problema no es el modelo de negocio y no es la ambición, el modelo es de cómo aplicamos esa ambición en un entorno sin ética o en un entorno donde solamente la productividad esté vinculada a una cuenta de resultados. ¿Vale? ¿Tú crees que regulando se podría acabar con el sobretratamiento? Que es un hecho, que existe, es un hecho, será más o menos, pero es un hecho. ¿Tú crees que regulando, que me parece una política fantástica, pero al final es la libertad del doctor? El doctor tiene que estar formado y tiene que sentirse libre en la práctica adecuada para el paciente. El doctor es el que tiene que decidir cómo implementar el mejor tratamiento. Lo que cuando estamos hablando de sobreregulación, creo que lo que hay que hacer es no estoy hablando de sobreregular más aún, lo que estoy hablando es de controlar el mensaje de lo que le estamos vendiendo al paciente y de controlar el mensaje de lo que está vendiendo la odontología en un marketing no supervisado, ¿no? Ese es un poco lo que creo que tenemos que hacer. Correcto. Oye, por un segundo vamos a volver a stand de la IDS o de Expo Dental. A ver qué me estás volviendo a llevar allí. No, en una marca. Planteando cómo vamos a estar en la IDS o en Expo Dental. ¿Quién manda? ¿Marketing, comercial, financiero? Esa es una buena pregunta. Cuando yo hago esta reunión nos reunimos los tres. Yo porque tengo la responsabilidad de tener todas esas cabezas y porque tengo que buscar el equilibrio entre el diseño más atrayente, con el coste más ajustado y con la imagen corporativa de mi grupo, ¿no? Entonces, voy a volver a ser diplomática. Es una decisión en equipo, pero la que mando soy yo. Vale. Ok. Oye, esta te la tengo que hacer. No me vas a responder, ya lo sé, pero te la tengo que hacer. ¿Quién ha dado la peor charla que tú has oído del dental? No sé, no contesto. Bueno, ¿hace mucho o hace poco? Por lo menos para ubicarlo en el tiempo. No, hace tiempo ya. Hace mucho tiempo, sí. Vale. Oye, una pregunta jorobada, pero que es que hay que hacerla porque realmente ha salido como problema en todas las charlas que hemos tenido. Hay 40 y pico mil odontólogos en España, de las facultades salen 2000 y pico todos los años. Se está sobredimensionando esto, pero es verdad que tenemos el ratio de número de odontólogos por cada 100.000 habitantes más alto de Europa y seguimos. Creo que tenemos un problema. Creo que tenemos un problema porque todos los estudiantes que salen de la carrera de odontología tienen la ilusión, el derecho de estar ilusionados de hacer después una práctica odontológica y se encuentran después con un mercado sobresaturado
y con un mercado en el que además van a tener que seguir haciendo mucha formación y en la que van a tener que invertir mucho dinero para estar preparados. Entonces, creo que deberíamos de hacer algo al respecto porque esa competencia ya no es tampoco una competencia leal entre ellos. Se encuentran en situaciones donde van a tener que aceptar trabajos en condiciones probablemente cada vez más precarias. Entonces, creo que no está haciendo un flaco favor que haya que seamos el país con más odontólogos por habitante. Muy bien. Oye, lo vamos a dejar aquí. Yo tenía una última pregunta que has medio respondido ya con esta última, que era si tuvieras delante una persona que acaba su ciclo formativo en el colegio, en el instituto, y está planteando hacer odontología, ¿qué consejo le darías? Le daría el consejo de que estudiara bien hacia dónde quiere dirigir su carrera, porque la carrera puede ser la práctica odontológica, la carrera puede ser la parte académica, la carrera puede ser también trabajar en la industria, la carrera puede ser también trabajar en divulgación. Creo que debería de estudiar todas las diferentes opciones que tiene dentro de la carrera, ¿no? Y también dentro de la práctica odontológica, saber en qué se quiere especializar, porque también el campo cada vez es más amplio y el uso de esas tecnologías va a hacer que se tenga que estudiar y aprender cada vez más el adecuado uso de esa tecnología, ¿no? Entonces, creo que se tiene que parar a entender cómo está el sector hacia ahora, hacia dónde va el sector y en dónde quiere enfocar su esfuerzo. Creo que salir corriendo a un sector con tanta en plena ebullición, es importante pararse a reflexionar. Y probablemente para llegar a esa capacidad de decisión, incluso también hacer prácticas en diferentes ámbitos, ¿no? Para poder ser capaz de entender qué es lo que a esa persona le motiva. Creo que como profesional y también en la odontología, intentar hacer lo que más te guste es importante. Lo que te haga a ti como profesional, a alguien especial o diferente. Creo que encontrar esa especialidad que a ti te motive va a ser importante. Sé que esto lo va a oír gente joven que no va a ser capaz de entender la trascendencia de lo que estás diciendo, pero es que es muy trascendente y tiene mucho sentido, y espero que tomen buena nota de lo que dices. Porque... Yo creo que lo importante es que no se preocupen por cometer errores, que prueben a hacer, a hacer cosas que no se hubieran o que no hubieran pensado anteriormente antes de empezar la carrera, pero que después de hacer la carrera, que se atreven a hacer ese curso de cirugía, que se atreven a hacer ese curso de comunicación, que se atreven a hacer ese curso en la universidad, que entren en grupos de trabajo, que puedan conocer esos diferentes ámbitos, ¿no? Que se vengan a una expo dental y conozcan las empresas por dentro también, para ver cómo se podrían desarrollar profesionalmente dentro de una compañía, ¿por qué no? Creo que se atrevan a cometer errores, que se atrevan a probar cosas y que se atrevan a encontrar dónde ellos como persona única puedan encontrar su motivación. Que experimenten, que el dental va más allá de la clínica. ¿Okay? O sea, hay que dar el consejo. Oye, Ángela, 1.000.000 de gracias. Yo he pasado un ratito muy bueno. Excesivamente diplomática te he visto, pero no he esperado otra cosa y además te honra el hacerlo así. No sé, esperamos que por lo menos hayas pasado un ratito agradable, que no hayas estado nerviosa, y como suelo decir a los invitados, que seguro que te invitamos a la temporada 4 cuando ya haya presentado WH todas esas... y pueda hablar de ello. Y puedas hablar de ello. Igual algún día, sin estar ya trabajando, te puedo preguntar por cosas más capciosas. Pero que para nosotros ha sido un verdadero placer y que 1.000.000 de gracias. No, para mí ha sido un placer estar aquí también, tener la oportunidad de mostrarme, bueno, pues al sector como profesional o mostrar también ese ámbito también personal es un lujo. Y gracias también por la labor que hacéis de divulgación y esas preguntas canallas creo que a todos nos ayudan a conocer esa parte que nadie se atrevía a preguntar hace unos años. Entonces, gracias por esa labor canalla también. Seguiremos empujando. Ya sabes dónde tienes tu casa. Muchas gracias. Gracias, Ángela.